Vamos a meditar en la palabra hoy en esta mañana. Quiero rogarles que de alguna manera tengan su Biblia abierta. En la mañana compartí algo, pero como que de repente surgen algunos otros detalles. Pero déjenme explicarles de lo que quiero compartir. Seguimos con la serie del último discurso de Jesús en Jerusalén. Recuerde, por favor, que es un momento de intimidad, un momento en que Jesús solamente está con sus discípulos, no son multitudes. Así que cada detalle que Él comparte con sus discípulos, todo es importante, pero en ese momento era muy especial porque Jesús quería hablar sobre algunos temas. Y uno de esos temas es el que Víctor la semana pasada compartió acerca de la necesidad, porque la Biblia menciona que Jesús dijo que nos convenía que Él se fuera para que el Espíritu Santo regresara. Ahora, no voy a estar agregando algo más sobre eso, pero tiene que ver con una inquietud que ya tenía yo y se las voy a plantear así rápido. Hace 15 días tuvimos el curso de los que van a bautizarse en unos momentos más. Su servidor lo estaba impartiendo y alguien hizo una pregunta. Y quiero decirles, es una pregunta seria, es una pregunta sincera y que no está fuera de contexto. Para mí me dio luz verde, y no solo luz verde, me enseñó lo que de repente algunos de nosotros como cristianos, de repente, pues pensamos que sabemos mucho, especialmente del Espíritu Santo. Y pues cuando alguien nos pregunta, mire, creo que básicamente hay dos respuestas que damos regularmente, que son buenas, pero hasta ahí nos atoramos. No hay otra. La primera es que si yo les pregunto quién o qué es el Espíritu Santo, ustedes me van a decir, bueno, es Dios. Y sí, lo es. Y quizá otros me puedan decir, es que es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sí lo es. Pero hasta allí nos atoramos. Porque si quisiéramos hablar de una explicación y decir, a ver, háblame ahora de la Trinidad, allí empezamos a tener ciertos problemas. Y hay muchas cosas que como cristianos parece que no nos preocupa saber o profundizar algunas cosas. Nos interesa algunas cosas superficiales, emociones nada más y quedarnos arriba. Y cuando se habla del Espíritu Santo, pero de repente tenemos una idea errada. Y vuelvo yo a repetir, cuando yo estaba compartiendo hace 15 días, alguien hizo una pregunta y lo aclaro. Fue seria, fue sincera y me gustó mucho porque de repente no solo es la primera pregunta que la persona la hizo cuando estábamos hablando acerca del bautizo y tomamos un versículo donde habla del Espíritu Santo, varios versículos, y la pregunta fue esta: ¿qué es el Espíritu Santo? Y usted podría preguntar y decir, híjoles, pues sabemos que es Dios, y las dos respuestas. Pero la pregunta, vuelvo a repetir, fue sincera, pero no fue única en el sentido de que, pues, ay, hermano, hermanita, ¿cómo no vas a saber? Es más, mira, como estás haciendo esa pregunta, ni siquiera te voy a bautizar, porque estás muy verde para eso. Pero no fue la primera. Si usted me acompaña, de favor, primero a Juan capítulo 14. Quiero dejar los dos versículos que quisiera sobre ese seguir. Y en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, Jesús está hablando sobre el Espíritu Santo. Pero quiero que vea, por favor, nada más versículos 16 y 17. Obviamente quedarán allí algunas lagunas que más adelante estaremos respondiendo. Dice, yo rogaré al Padre, está hablando Jesús, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, y subraye, para que esté con vosotros para siempre. Así que está hablando de una persona, está hablando de alguien especial que iba a haber, llamémosle así, un intercambio. Yo me voy a ir, pero le voy a pedir al Padre que les envíe otro consolador. No está hablando de un ambiente, no está hablando de algo misterioso, está hablando de una persona. Les dará otro
Consolador, y dice para que esté con ustedes para siempre. Versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros o ustedes sí le conocéis. Porque, y aquí otra vez subraye, mora en ustedes o en vosotros y está en vosotros. Una fuerza impersonal no puede subir y bajar y morar. Aquí se personaliza. Y dice que ese consolador va a estar primero y a morar con ustedes. Y va a estar con ustedes. Ahora, esto es lo que Jesús está hablando. Regreso a la pregunta esta. ¿Qué es entonces el Espíritu Santo? Y vuelvo a repetir, fue sincero, y yo le agradezco, no esa manera de crítica, porque no fue la única persona. Vea, por favor, espero que tenga su Biblia, acompáñeme al libro de los Hechos, al capítulo 19. El apóstol Pablo llega a la ciudad de Éfeso. Y cuando llega a Éfeso, se encuentra con un grupo de discípulos de Juan el Bautista. Ahorita lo vamos a ver. No, ellos habían conocido a Juan el Bautista, de hecho habían sido bautizados por Juan el Bautista cuando él predica y dice arrepentidos y convertidos, porque aquí está el hacha y apuesta, etc. Y venía mucha gente y se bautizaba. Es allí cuando Juan, primo de Jesús, les dice generación de víboras. Y está hablando sobre el ambiente, sobre la cosa tan fea que estaban viviendo. Sin embargo, después de haber creído en el arrepentimiento y haber seguido cierta enseñanza de Juan el Bautista, allí se quedan, ellos siguen su rumbo y Jesús empieza su ministerio. Años más adelante, Pablo llega a Éfeso, una ciudad donde habían algunos discípulos. Ahora, vea conmigo por favor versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos, otro de cristiano, algunos dicen que es posible que este Apolos haya sido el que escribió el libro de Hebreos, pero bueno, déjelo allí. Entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo o les hizo una pregunta. Versículo 2. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron que, ¿cómo dice? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Quiero que se dé cuenta, por favor, la pregunta era sincera. O sea, no estaba desarrollada esa doctrina. Hoy usted y yo como cristianos podemos leer, estudiar o escuchar, pero para ellos era nuevo. Cuando entonces Pablo llega y les pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos se voltearon y se quedaron con una cara como la que muchos ponemos, ¿what? O sea, y le dice, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Ahora, con esta respuesta, si yo les pregunto, ¿ustedes saben del Espíritu Santo? Algunos me van a decir sí, y bueno, pueden darme esas dos respuestas. Pero si ustedes me dijeran, no, la verdad no sé qué es eso, no sé quién es eso, o sea, no le entiendo, quizá, posiblemente, si fueran ustedes el pastor o el líder o lo que sea, ustedes le podrán decir, no amigo, estás muy verde, ¿cómo quieres que te bautice así? Si no sabes doctrina. Y nosotros le dejaríamos en stand-by mientras él o ella siga aprendiendo, ¿sí o no? Porque eso es lo que hemos aprendido, ¿no? O sea, es que el que se va a bautizar, pues tiene que... No, el bautismo no cambia, no transforma. El bautismo es solo como si fuera una inscripción y una respuesta a una obediencia de la orden de Jesús. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y punto. Allí. Ahora, el punto no es hablar del bautismo. Lo que quiero es llegar a esta pregunta. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, a lo mejor no lo bautizaríamos, pero vean lo que dice el siguiente versículo. Versículo 3. Entonces dijo Pablo, entonces pues, ¿en qué ustedes fueron bautizados? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan.
Allí vamos descubriendo que eran discípulos de Juan el Bautista. Y habían pasado unos 3, 4 años y ellos seguían con el bautismo de Juan y no habían conocido el Evangelio de Jesús. Y entonces Pablo les dice, bueno, Juan les bautizó con bautismo de arrepentimiento, ustedes recordarán eso. Y diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Requisito, creer. Dice, Juan les bautizó y ustedes se bautizaron, está bien. Pero lo que él dijo es que iba a venir alguien que era Jesús y ustedes tendrían que creer en él. Y versículo 5, cuando oyeron esto, ¿qué dice su Biblia? Fueron bautizados. ¿Cuál fue el curso extenso? No. Mire, pareciera ser que a los seres humanos, especialmente los cristianos, entre más se vuelva un entorno muy hermético y muy religioso, como que de repente creemos que hay más seriedad. Pero no es así. Poner reglas por todos lados en el que finalmente esas reglas, los únicos dañados seamos nosotros. Y hagamos o seamos como Jesús dijo de los fariseos. Ustedes son que se ponen a la puerta, ni dejan entrar al reino de los cielos y ni ustedes entran. Y así pasa. Nosotros nos convertimos como que de repente en policías, tomando algunas situaciones de la Biblia, justificándolas, pero en realidad no estamos reflejando lo más importante, el carácter de Cristo en nuestra vida. Y dice que después que oyeron esto, que Jesús, que deberían creer en Jesús, inmediatamente, dice, cuando oyeron esto, versículo 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y vino algo, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban lenguas y profetizaban. Este es otro punto que tendremos quizás más adelante que tomar un curso. Pero quiero que vayamos a esto. La pregunta era, el Espíritu Santo, ¿quién es? ¿Qué es? A veces yo pienso que como cristianos, de repente en un ambiente de adoración, escuchamos el Espíritu Santo está aquí. Y entonces nos ponemos así muy serios, no hablamos, no nos callamos, porque el Espíritu Santo se está moviendo. Y pensamos que es como un poder, pensamos que es algo así, como en un ambiente místico se tiene que mover. Y casi como que quisiéramos escuchar una melodía así muy suave, así, no solo melodía, un chiflidito así. Tururú. Ay, el Espíritu Santo, sí, yo lo sentí, ¿no? Pero no, usted y yo no podemos encajar al Espíritu Santo así. Mire, les voy a mostrar 2 pasajes que quiero que podamos entender. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, encontramos a Pedro y a otros discípulos, y entre ellos uno de los que fueron elegidos como diáconos en el capítulo 6, que están predicando en la ciudad de Samaria. Hay un gran avivamiento. Dentro de ese avivamiento, muchos se convierten, y entre ellos, muchos que practicaban la hechicería, dice Hechos 8, que venían y traían sus libros y los quemaban, porque se habían convertido. Y entre ellos, uno de los que se convierte es Simón el mago, que practicaba la hechicería también. Ahora, mientras está en todo ese ambiente, con un gran movimiento, vean lo que sucede en el versículo 26. Ahora la cámara enfoca ya no hacia Samaria, ahora nos enfoca hacia un personaje, a Felipe, uno de los diáconos. No era ni apóstol, era uno de los diáconos, de los que servían a la mesa, que ahora estaba predicando. Versículo 26, un ángel del Señor, ¿ve? Un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Déjelo allí tantito, rápido. Mire, la primera cosa que quiero que note es que en la vida cristiana no tenemos que ser tan místicos, tan así como que tratamos de imponer o impresionar a la gente cuando escuchamos o decimos, es que el Espíritu Santo me dijo, y entonces todos vemos es que es una persona muy especial. Mire, por favor, vea qué tan sencillo.
Un ángel le habla a Felipe. Yo me preguntan, a ver, Felipe, yo le voy a preguntar, ¿cuántas veces te hablaban los ángeles? ¿Cómo sabías que era un ángel? O sea, que de repente llegó algo del cielo, vino flotando con su túnica y toda brillosa, y su cabello así rubio como nos los pinta, y todo. Y él viene y le habla a Felipe. Mire, si hubiera sido así, yo creo que más que levantarme e ir, posiblemente yo hasta, no solo me espantaría, sino me quedaría asombrado. No, vi un ángel. Pero vea qué tan sencillo. Un ángel habló, escuchó, ¿y qué hizo? Se levantó y se fue. Ahora, aquí el punto, vamos allá, nada más. Sigue, por favor, versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, de una ciudad en Egipto, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Y él venía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El contexto era Isaías 53. Y el espíritu, ahora, aquí viene. Y el espíritu, ¿qué hizo? Le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, le dijo, ¿entiendes lo que lees? Ahora, regrese otra vez. ¿Cuál era el ambiente místico para que el Espíritu Santo le hablara a Felipe? Estaba en el desierto. ¿Me estás siguiendo? No creo que llevaba su guitarrita, ¿sí? Y que estuviera allí con su guitarrita o su arpa. Y ahí, turururu. Espíritu Santo, háblame. ¿Qué voy a hacer aquí? Estaba en el desierto. ¿Estaba en un culto? No. ¿Había un ambiente? No. Y es que el Espíritu Santo no lo podemos encajonar. A veces como que queremos forzar un ambiente para que el Espíritu Santo se mueva. ¿Cuál era el ambiente que tenía aquí Felipe? Era tenso, vamos, caluroso. Entonces, versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, ¿se da cuenta? No sé cómo llamarle, la intimidad y el compañerismo que tenía con el Espíritu Santo no era algo místico. No tenía que presumir a nadie de que el Espíritu Santo le habló. Solo él tuvo la capacidad de escuchar, porque lo más importante no era que Dios me hablara a mí, sino lo que Dios iba a hacer con ese hombre. Así que él escuchó, se levanta y se sienta. Repito, no hay un ambiente, era solito nada más. No tenía el grupo de alabanza. No llevaba su arpita para crear ese ambiente y que el Espíritu Santo descendiera. A ver, háblame, habla. No, él estaba sentadito. Y de repente el Espíritu Santo le habló. Ahora, otro detalle, por favor, allí mismo, en el principio. Hechos capítulo 1, por favor. En Hechos capítulo 1 vemos nosotros algo que Jesús ordenó. En esa orden que Él les dio acerca del Espíritu Santo, ellos habían estado con Jesús por lo menos los 12, bueno, 11 aquí, porque más adelante escogen a uno más que iba a estar al frente de los 12, que era Matías, pero habían estado con Jesús, habían pasado, llamémoslo así, por el Instituto Bíblico de Jesús. Posiblemente ya estaban listos, ya sabían, pero Jesús les ordena una cosa y eso es algo que muchas veces nos falta. Porque creemos que lo que sabemos nos va a ayudar y no es cierto. Necesitamos algo que es de suma importancia y es eso que usted necesita. Versículo 4, Hechos 1:4, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ustedes oyeron de mí. Espérense. Mire, qué tan difícil a veces es esperar el tiempo de Dios. Porque creemos que sabemos. Porque ya hemos pasado 2, 3 cursos, que ya tenemos los discipulados, todo lo que usted quiera. Es más, ya estudiamos un instituto bíblico, ya estoy capacitado. Jesús les dijo, esperen porque les falta una cosa. ¿Qué? La promesa del Padre. Ellos, ¿por qué? Y
esperaron. Ahora, vea, dice, versículo 5. Porque Juan ciertamente les bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, ¿qué hacen ellos? Esperan. ¿Y dónde están? Están en Jerusalén y especialmente en el templo. Había un lugar de oración que era conocido como aposento alto de entre toda esa templo. Y había por allí un lugarcito donde no era tan chiquito porque por lo menos que habían 120 personas que estaban ahí. Recuerda, estaban esperando. Señor, ¿cómo nos vas a dar esa promesa? ¿Cómo va a venir el Espíritu Santo? Porque Él los bautizará con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y si usted se salta en el versículo 8, les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué se necesitaba? El Espíritu Santo. ¿Sabían mucho? Sí, lo sabían, pero necesitaban la presencia del Espíritu Santo para ese respaldo, ¿sí? Y les dijo, espérense, porque van a recibir poder. La palabra poder aquí se usa dunamis. De ahí viene la expresión o la palabra dinamita, algo que explota, poder. Ahora bien, pasan los días, no nos dice cuánto, pero ahora saltes al capítulo 2 y vea por favor la manera en que llega el Espíritu Santo. Otra vez, rompen las reglas en las que nosotros estamos acostumbrados. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Subraya también esa palabra si trae su Biblia. A mí me gusta subrayar. Para ponerlo ahí. Dice unánimes juntos. Pareciera un pleonasmo, estar unánime y junto. ¿No? Porque podemos estar juntos pero no estar unánimes. No sé si me estoy explicando. Aquí podemos estar juntos y ya, pero unanimidad significa ser una sola alma. Unánimes, una alma. Así que podemos estar juntos aquí, pero como dice el dicho, no revueltos. Y si hay algo que tenemos que romper, usted y yo como iglesia, es eso. Podemos decir que estamos juntos, pero la verdad es que no hay unanimidad. Somos islitas, nos interesa a nosotros y no nos interesamos de tener esa unanimidad, de ser una sola alma. Estamos juntos, sí, pero manteniendo todavía nuestras cercas. Nadie se acerca a mí y ni yo me voy a acercar a ellos. ¿Por qué? Porque me lastiman o lastimo. Ahora, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. ¿Qué? ¿Cuál era el modelo? ¿Había modelo? No. A lo mejor ya se habían cansado de orar. No estaban arrodillados, no estaban postrados, estaban simplemente sentados. Y Dios sabe en qué momento va a enviar su Espíritu. Y posiblemente sea a lo mejor en el menos indicado, a lo mejor en el ambiente menos propicio. Recuerdo que cuando yo era adolescente y empezaron a hablarme acerca de la presencia del Espíritu Santo y que recibiera el bautismo del Espíritu Santo, yo estaba tratando de ver cómo hacerle y llegaba a reuniones así donde así medio así como que dijo, ahora sí la voy a recibir. Y un día fui con mi maestro, ustedes quizás lo conocen, Cristian Gómez, y nos invitó porque él iba a predicar en una iglesia y ahí vamos con 6 sus discípulos. Mire, el asunto era como la mitad de esto, menos de la mitad. Había como 200 personas, así que están todos apiñados. Y yo recuerdo que me sentaron frente a aquí, al frente. Y había una bocinotota, así. Híjole, la tenía medio metro. Y de repente empieza la alabanza. No, un ruiderón. Yo sentía, aquí, me empezó a doler la cabeza. Estaba enojado, la verdad.
con ganas de salirme, pero pues allí cuando volteé a ver al profesor me decía, te quedas. A medio metro lo tenía aquí. Y yo dije, Dios, no aguanto y casi estoy aquí, no oigo, soy de parte de orejas de pescado. Y de repente, en ese ambiente, en donde ni siquiera yo tenía pensado, algo pasó en mi vida. Y en ese ambiente donde se rompió todo, cambió todo. Como que de repente se apagaron las bocinas y pasó todo. Vino algo muy especial a mi vida. Ahora, vean por favor que aquí estaban sentados. Y vino un estruendo fuerte. Y dice que ese estruendo es como si fuera una explosión, de tal manera que mientras estaban acá en el templo con los sacrificios, escuchan que explotó algo y todos van hacia donde pues, se oyó esa explosión, literal, con ese fuerte viento, y llegan y ven a Pedro y a los demás. Los ven de una manera así rara y diferente. Ahora, es diferente a aquel pasaje, no vamos a ir a 1 de Reyes 19, cuando Elías iba por el desierto cansado, Dios le alimenta y camina y llega a Horeb, ahí se mete en la cueva y Dios le dice, ¿qué haces aquí? Y él le dice que sentía un vivo celo y empieza a decirle lo que él sentía. Y en ese momento, dice en la Biblia, que vino como un temblor del cual todo se estremeció. Luego vino un fuerte viento, así, y rompía las piedras. Y en ambas situaciones dice que no estaba Dios ahí. Hasta que vino un viento apacible y allí estaba Dios y Dios le habló. Ahora, lo quiero que usted entienda que no podemos encajonar a Dios y precisamente a su Espíritu Santo a una forma. Lo único que usted y yo necesitamos es abrir nuestro corazón y decirle, te necesito. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero Espíritu Santo, ven a mi vida. Ahora, regreso por favor a esto. ¿Realmente sabemos qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es un complemento, no es algo opcional, lo necesito. Por eso Jesús les dice, les conviene que yo me vaya, pero yo me voy y les voy a enviar el Consolador, el cual estará en vosotros y va a morar en vosotros. Una fuerza no mora, una fuerza empuja. Una fuerza se percibe, pero se puede ir. Y necesitamos de repente ese ambiente. Necesitamos que el Espíritu Santo more en nosotros. Ahora, permítame por favor subrayar algunas cosas y quiero que los guarden. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. El apóstol Pablo está hablando de algo que a lo mejor usted y yo lo sabemos, pero no nos hemos dado cuenta. En el capítulo 6 se aborda sobre la iglesia, los problemas que están teniendo algunos que se habían convertido y que tenían un testimonio quizás nada agradable, pero ya estaban convertidos ahí. Y entonces Pablo les dice una cosa en el versículo 19 y les dice, o ustedes ignoran que vuestro cuerpo, su cuerpo, así, este cuerpo, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Y Pablo dice que yo, como templo del Espíritu Santo, Él mora y está en mi vida. En la Nueva Versión Internacional, para poner un poquito más claro, dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, y que le han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. La Nueva Versión Internacional. No me pertenezco a mí. Así que cada uno de ustedes, usted que está aquí hoy en esta mañana, usted es templo del Espíritu Santo. Aquí habita Dios en mi vida. Aquí el Espíritu Santo mora en mi vida. En el Antiguo Testamento estaba el templo que edificó primeramente Salomón, un templo magnífico. El día que se edificó, Salomón lo dedicó, hizo una oración muy interesante y le dijo a Dios, todos estaban los sacerdotes y en esa oración él le dijo, Señor, permite que este lugar, que no puede contener tu gloria,
porque tu gloria es mucho más que 4 paredes. Pero te pido una cosa, que cuando venga alguien y clame a ti, tú le escuchas. Si tu pueblo viene y va a salir a guerra y pide misericordia, por favor, escúchalos. De tal manera que para el pueblo el templo era la morada de Dios, allí. Fuera de eso, pues no, Dios estaba en todos lados, como omnipresente. Pero si necesitaban un tiempo muy especial, ellos iban al templo. Pero el templo desapareció a partir del año 70 después de Cristo. En la actualidad solo hay un muro, que es el muro de las lamentaciones. Ahora, Pablo dice que el templo ya no son 4 paredes. ¿Quién es el templo o qué es el templo? Dígame. Usted. Así que si yo le digo, usted dice a la gente, ¿a dónde vas? Voy al templo. Lo que usted está diciendo, bueno, voy a un lugar donde se adora a Dios. Pero, en otras palabras, usted trae el templo. No sé si me estoy explicando. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, quiero, a partir de eso, por favor, quiero que podamos entender que finalmente esa presencia del Espíritu Santo en mi vida como su templo no es una fuerza impersonal, tampoco es una emoción que yo siento, tampoco es algo pasajero. Lo que está diciendo es que Dios habita en usted y en mí. ¿Entiende eso? Usted no puede deshacerse de Dios. Usted no puede llegar a su casa y decirle, mira, Espíritu Santo, quédate aquí porque aquí es mi casa y aquí me voy a echar un rato con todos los demás. Cuando ya salga, entonces sí, entra otra vez. No. Usted y yo llevamos el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, hay una gran responsabilidad sobre eso. Efesios capítulo 4, en el versículo 30, por favor. Dice el apóstol Pablo, y no contristéis. En otras palabras, no entristezcas al Espíritu Santo, en el cual ustedes fueron sellados para el día de salvación. No lo contristes, no lo entristezcas. Por favor, aquí quiero ir y quiero que quede claro, cada uno de nosotros, usted y yo, recibió a Jesús. Y en el momento en que recibe a Jesús como Señor y Salvador, en ese momento su Espíritu Santo entra de su vida. No una fuerza, es la presencia, la plenitud de Dios entrando a su vida. Pero mi responsabilidad, según Efesios 4:30, dice que no debemos entristecer al Espíritu Santo. Porque ¿dónde mora? Aquí. Aquí mora el Espíritu Santo. Mire, sus actitudes, mis actitudes, mi carne, todo lo que tenga, de repente hace que el Espíritu Santo se vaya contristando, entristeciendo. Mire, le voy a dar nada más un ejemplo para que vea. Santiago capítulo 3, versículo 16. Santiago. Después de Hebreos, usted puede encontrar Santiago. Y quiero que vea, por favor, este pasaje porque es sumamente interesante. Quienes de repente sentimos o nos creemos sabios y voy a hacer las cosas así. Santiago dice que hay 2 clases de sabiduría, una animal y otra celestial, una diabólica, así lo dice. Pero ¿cuáles son las características? ¿Qué es lo que hace contristar al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace entristecer al Espíritu Santo en su vida y en mi vida? ¿Por qué de repente nuestra vida está tan árida? ¿Por qué de repente nuestra vida está tan vacía? Porque estamos llenos de otro tipo de sabiduría. Santiago capítulo 3, versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta. ¿Lo va siguiendo conmigo? Estoy leyendo Santiago capítulo 3, versículo 13. No está ahí porque de repente estoy tomando otros versículos a diferencia de la mañana. Perdón, quien está ya en proyección. Dice, ¿quién de ustedes se siente o cree que es sabio y entendido? ¿Quién de ustedes se siente maestro? Y dice, la única forma que tú me vas a enseñar que eres sabio y entendido es que si tú me muestras por tu buena conducta. ¿Cómo te conduces? ¿Cómo te conduces? Tus obras son importantes, sí. ¿Y cómo debe ser? Mansedumbre. Allí empezamos con problemas. ¿Cómo contristamos al Espíritu? Pero luego dice, pero si tú tienes celos, y le agrega un detalle, celos amargos. Y no solamente se trata de una relación pareja, esposo-esposa. Esos celos amargos que podemos tener tienen que ver con una rivalidad a veces.
con otro cristiano, porque quiero ser mejor, porque soy mejor y yo tengo más tiempo. Dice, pero si ustedes tienen celos amargos y contención, pleitos en tu corazón, no te jactes, sino tú estás mintiendo contra la verdad. Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es, y fíjese, 3 cosas. 1, terrenal. 2, animal. Y diabólica. Recuerda Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo. Mire, a veces es empezar a tomar la sencillez del cristianismo. Al que quiera ponerte a pleito la túnica, dásela. Dásela. Y no solo dásela, también dale la capa. No es cierto, no. Pero ¿sí me entiende? O sea, ¿qué es lo que usted y yo necesitamos? Paz. No necesitamos limpiar nuestra honra. Y lo que dice aquí Santiago de la forma de contristar el Espíritu Santo es cuando usted y yo, según teniendo cierta sabiduría, lo único que tenemos es contención, celos amargos. Y dice, no te engañes, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está el Espíritu Santo? ¿Se siente a gusto en su templo? ¿Usted ha llegado a algún hogar donde de repente dicen bienvenido y todo eso, pero pasan 10 minutos y usted se siente incómodo? Donde dice, aquí no me gusta, no quiero estar. Hay algo. Y que no tiene que ser realmente algo así que es que el Espíritu Santo, no, hay algo, ese ambiente tenso que se percibe. ¿Cómo se siente el Espíritu Santo en su vida? ¿Cómo se siente el Espíritu Santo en mi vida? ¿Se siente libre? ¿Se siente agradable? ¿Está creciendo? ¿Está formando carácter en mi vida? ¿O se está contristando? ¿Sí me estoy explicando? Y dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación. O sea, aquí tiene que ver con la mente. No podemos, ahora sí, no damos pie con bola. Nuestra mente está hecha un queso Oaxaca, donde no sabemos ni por dónde entrar, por dónde salir. Allí hay perturbación y toda aula perversa. Pero ahora fíjese, 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es, primeramente, pura. 2, pacífica. 3, amable. 4, benigna. 5, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Se da cuenta dónde puede morar el Espíritu Santo? ¿Cómo está el Espíritu Santo en su vida y en mi vida? Porque lo único que nos interesa a veces es una reunión con un ambiente donde el Espíritu Santo se mueva y está ahí. Y ya sentimos así. Sí sentí bien padre, ¿no? Donde está el Espíritu Santo, allí hay sabiduría. Y esa sabiduría es pura, pacífica, benigna, llena de misericordia, amable, de buenos frutos, sin incertidumbre. Y el fruto del Espíritu de la justicia se siembra en paz para con aquellos que hacen la paz. El Espíritu Santo permanece en nosotros. No lo contristemos, no lo entristezcamos. Mire, por favor, creo que tenemos que regresar a esos principios tan sencillos y tan básicos, donde el Espíritu Santo realmente se sentía a gusto aquí, donde usted estaba en una comunión acorde con su Espíritu Santo. Había problemas, sí había situaciones, sí los había, pero podíamos salir adelante porque tomábamos decisiones correctas de acuerdo al carácter que Cristo estaba moldeando en nuestras vidas. Antes Dios estaba en el templo. Hoy el creyente, usted y yo, somos el templo. ¿Entienden la diferencia? Antes iban al templo a ofrecer sus sacrificios. Hoy no tenemos que ir a un lugar. Usted y yo somos el templo y allí habita el Espíritu Santo.
Juan capítulo 16, versículo 8. Jesús hablando otra vez acerca del Espíritu Santo y lo que nos compartieron hace 8 días, la necesidad de que Él se fuera. Dice, y cuando venga el Espíritu Santo, ¿Él qué va a hacer? Convencerá, Juan 16, 8. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo está hablando Jesús. Y cuando Él venga, Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio. La obra del Espíritu Santo empieza primero por un convencimiento. Les explico rápido. Usted conoció a Jesús, alguien le compartió, pero ese alguien que le compartió no fue alguien que le doró la píldora, llamémosla así. Y que usted dijo, no, pues sí le entendí. Y le dijo, ¿quieres recibir a Jesús? Claro, ahora sí me quedó claro. No, Él fue el canal, pero quien realmente le va a convencer, ¿quién es? El Espíritu Santo. Es cuando yo siento o percibo que el Espíritu Santo me está diciendo, necesitas a Jesús. En Hechos 2, después de haber predicado a una gran multitud, Pedro habla de lo que había pasado, habla de Jesús y luego dice, este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Dios. Y en ese momento, esa cantidad de gente se voltea y uno le pregunta a Pedro, ¿qué debemos hacer para ser salvos? O sea, dice que al oír esto se compungieron, Hechos 2, 37 y 38. Al oír esto se compungieron, se sintieron mal. Mire, si el pecado no te hace sentir mal, si nuestras acciones, no lo que otro hace contra mí, sino mis acciones, no me hacen sentir mal, estoy terrible. Porque el Espíritu Santo es el primero que hace mi vida, me convence. Así que cuando el Espíritu Santo empieza a convencer, las cosas cambian. Pero a veces nos sentimos mal, no por lo que hace Él, sino por lo que otros me hacen a mí. Y entonces cuando escucharon, dice que se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y convertíos. Sencillo, punto. Porque es la presencia del Espíritu Santo en mi vida. ¿Qué está obrando el Espíritu Santo en su vida? Voy a tomarme unos minutos más. Quiero dejar esto claro, de favor. Mire, en el siglo antepasado hubo un predicador, se llamaba D.L. Moody, Dwight Moody. Él era de Chicago. A la par estaba otro que era en inglés, que llegó a ser conocido como el príncipe de los predicadores. Uno predicaba en Inglaterra, abarrotaba las iglesias, los lugares, los teatros, y Moody era zapatero. Así que andaba en su carretita. Y cuando llegaba a cierto lugar, ponía sus zapatos, levantaba una carpa y después predicaba y la gente se convertía. Y era una forma en la que Dios respaldaba a Moody. En la actualidad hay un seminario muy importante que, aunque no él era doctor en esa área, se fundó ese seminario, el seminario o el Instituto Bíblico Moody. Él en una ocasión estaba predicando. Y mientras estaba predicando, vino un hombre y trajo arrastrando literalmente a otro borracho. Y lo traía borracho, así, mientras toda la multitud estaba allí. Agarra y se lo avienta. Le dijo, mira, Moody, aquí está tu convertido. ¿No que muy bueno? Y él se queda viendo y le dice, tiene razón, es mi convertido. Porque si él hubiera sido convertido por el Espíritu Santo, él no estuviera así. ¿Me está entendiendo? El único que puede hacer una obra perfecta es Dios, su Espíritu. No es su esfuerzo. Dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Gálatas. El fruto del Espíritu, no dice los, para que usted pueda escoger, este está más chido, no, es uno solo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y es un fruto. Dígame una cosa, creo que se los he explicado. ¿Han visto alguna vez un árbol de manzanas pujando para dar manzanas? ¿Ha visto un árbol que de repente estás con sus ramas y de repente va saliendo la manzanita? ¡Ah! Y a veces nosotros estamos así, esforzándonos por dar un fruto. Esfuércese por buscar a Dios y dejar que el Espíritu Santo
de ese fruto. No es el esfuerzo. Sí, se necesita disciplina. Sí, se necesita orden. Pero se necesita que el Espíritu Santo empiece a formar. Porque cuando venga el Consolador, Él convencerá al mundo de pecado. La obra del Espíritu Santo del cristiano. Él convence. El Espíritu Santo no solo convence, nos muestra el pecado y nos lleva al arrepentimiento. El Espíritu Santo no nada más me hace sentir mal. El Espíritu Santo no nada más me dice, ay, Alfonso, qué gacho eres. ¿Te das cuenta? No. El Espíritu Santo me contrista y me convence. O sea, no es que yo lo razone. Cuando usted lo razone ya perdimos. Aprendamos a escuchar al Espíritu Santo. Y cuando nos convence el Espíritu Santo, Él no solo me convence, no solo me dice, Alfonso, eres pecador. Cometiste esto, esto y esto. Sino que me lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento me lleva a ser transformado. ¿Me van siguiendo? Me lleva a ser transformado. Él va moldeando nuestro carácter. Nos señala el error, pero también nos capacita para cambiar. Si usted y yo no estamos atentos a ese mover del Espíritu Santo, no místico, sino a ese mover en mi vida donde me va a cambiar, donde me va a transformar, híjoles. Mire, Génesis 1, versículo 1 y 2. Yo sé que usted lo sabe de memoria, así que no vaya, por favor. Génesis 1, versículo 1. ¿Me lo puede repetir? Gracias. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta ahí. Ahora no me pongas por favor el 2. ¿Qué dice el 2? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Gracias por no ponerlo. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero no queda ahí eso, sino en ese desorden y en ese vacío, ¿qué empieza a ver? Y el Espíritu, a ver, pónmelo de favor. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios, ¿qué? Se movía sobre la faz. En ese desorden, en ese vacío, el Espíritu Santo quiere moverse. ¿Me está siguiendo? Rashi, que es un comentarista judío, uno de los más respetados. De hecho, hay una traducción y un comentario de él, los comentarios Rashi. Él dice que esta expresión se puede interpretar como el aliento de Dios se movía o estaba suspendido en ese vacío y en ese desorden. El Espíritu Santo nos va a poner orden en nuestra vida. Es más, dice que él menciona que posiblemente la traducción sea algo así como que el templo de Dios viene, no baja, se posa sobre ese desorden y sobre ese vacío que hay en la tierra. Déjeme decirle, o yo solamente quiero preguntarle, ¿cree que necesitamos esa presencia? ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos que Él empiece a poner orden en nuestra vida? Ese vacío que sentimos, ese vacío que de repente nos hace estar buscando por las corrientes de las aguas, ese vacío en donde hay un desorden, en donde es el Espíritu Santo que quiere venir y poner orden en nuestra vida. Mire, termino con el pasaje de Isaías 53, por favor. Digo, Salmo 51. Por favor, ábralo un momento, porque quisiera que pudiéramos leerlo juntos. David había pecado. Por favor, al leerlo o al expresar su oración, él no se justifica, él no le echa la culpa. Su pecado que él había tenido, él precisamente, es que había visto una mujer desnuda, la tomó, él sabía y alguien le dijo que era casada, pero él le importó un cacahuate, así que la tomó, la forzó, tuvo un hijo, el hijo finalmente murió. Y cuando él viene y es confrontado por un profeta, por Dios, en vez de decir, ay Dios, pues ¿para qué me pones a esa mujer toda encuerada? Ay, mira, o sea,
No. Vean lo que él escribe en el Salmo 51, por favor. Ten piedad. ¿Podemos leerlo juntos, por favor? Del 1 al 12, por favor. Así como está sentado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el Espíritu nombre me sustente. Mire, entre otras cosas, había dos cosas que David había perdido. La primera es que había perdido el gozo y la alegría. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría. Luego dice, se recrearán los huesos que has abatido. Enfermo. El pecado enferma. El pecado enferma. Mis actitudes enferman. Y por más que se eche sus paracetamoles, usted seguirá con sus huesos secos. Búsquele por donde le busquen, porque el pecado lastima. Y no me estoy refiriendo a pecados escandalosos como por ahí dice, sexuales. No. Leíamos lo de Santiago, todo eso. Se pierde el gozo, se pierde la alegría, se pierde la salud. Crea en mí, Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Y le dice una cosa: no quitas de mí tu Santo Espíritu. Vea qué tan importante. Señor, yo quiero tu Espíritu. No lo quites. Porque cuando tu Espíritu Santo está en mi vida, dice, vuélveme el gozo de tu salvación. De repente lo único que tenemos es una religión bien cuadrada. Nos sentimos religiosos. Sabemos mucho. Somos templos vacíos, pero no hay gozo. Jesús dijo que el que bebiere de su agua, de su interior, correrían ríos de agua viva. Pero muchos de nosotros, nuestra vida es como la canción de Kirkri. Allá en la fuente, que se hacía grandote, y nada más. Y con eso estamos conformes. Con una vida vacía, con una vida hueca, una vida sin sentido. Esa no es el cristianismo. Déjeme decirle que la razón por la que estamos aquí no es eso. No me interesa en lo personal multitudes. Yo estaría de veras satisfecho con Dios que uno, por lo menos, tenga el carácter de Cristo. Todos estamos en un proceso. Todos estamos cambiando. Deje que el Espíritu Santo purifícame, renuévame, lávame. No quiero así seguir igual. Ya no quiero estar igual. Señor, cámbiame. Póngase en pie, de favor. Cierra sus ojos, de favor. Nada más. Moisés le dijo a Dios:
Cuando Dios le dijo a Moisés, muévete, camina, Moisés le dice por ahí, creo que es en Éxodo, Deuteronomio 33 o 30. Si tu presencia no va a ir conmigo, no me saques de aquí. Déjeme decirle, usted puede tener proyectos y puede esforzarse por hacerlos, pero si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela en la noche, en vano desvelan todos los demás. Moisés le dice, si tu presencia no va a ir conmigo, déjame aquí. No vale la pena continuar, porque estaré vacío, porque estaré luchando contra el viento. Necesito tu espíritu. Cierre sus ojos.